Bendito Padre, muchas gracias por esta tarde, muchas gracias por habernos reunido para escuchar tu palabra eh, como iglesia, y sabiendo que tú estás en medio de nosotros. Te queremos pedir que tú guíes a Miguel y pues que todos los hermanos que nos vamos a reunir se puedan conectar por medio de internet, de la tecnología, y tú guía todo para que se pueda dar con una nitidez y no haya impedimentos. Te pedimos que tú guíes la enseñanza, que nos guíes a cada uno a escuchar con atención, sabiendo que viene de ti la palabra, Padre, y dispuestos a obedecerte. Gracias por tu amor, por esta tarde. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Recuerden que la parte que estamos viendo, el segmento que estamos viendo es la disposición de Dios hacia el pecador. Y ahorita vamos a entrar en la sección del odio de Dios hacia el pecado. La última frase que la vez pasada mencionamos fue: no es el pecado lo que condena al infierno, sino el hombre que lo practica. Nosotros tenemos que entender que una de las razones por las cuales Dios odia el pecado es por el mal que causa y ha causado a los seres humanos. Y obviamente esto se puede extender hacia el que lo practica, hacia el que menosprecia a Dios, hacia el que menosprecia su misericordia. Aquí lo primero que tenemos que entender es, como dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, esa es la posición de la humanidad delante del Señor. Entonces, Dios, como un ser amoroso, tiene que odiar el pecado y a todo el que se identifica con él, por ende, a los pecadores. Entonces, vamos a considerar algunos aspectos muy importantes. Primero, la definición de la palabra odio es como un sentimiento de extrema enemistad hacia otro. También es de considerar a otro con una hostilidad activa o de tener una aversión fuerte hacia el otro. Otro, hay palabras como detestar, aborrecer y abominar, que son palabras fuertes y todas se emplean en las escrituras para describir la relación de Dios con el pecado y con el pecador. Entonces, en ese sentido, es cuando tú conoces algo a fondo, lo detestas, por ejemplo. En el caso de nosotros como creyentes, vivíamos una vida de pecado, nos damos cuenta que no funcionó, entonces Dios empieza a trabajar en nuestra vida, generando una convicción por medio del Espíritu Santo. Puede usar un testigo, la lectura, las circunstancias que nos lleven a buscar a Dios, y en un momento determinado nosotros vemos que tenemos una necesidad de Dios. Ahí nosotros estamos en enemistad contra Dios todavía. Pero ¿qué es lo que empieza a producir el cambio? Precisamente el reconocimiento de que estamos mal, de que en nosotros hay pecado, de que lo hemos ofendido a Él. Ahí es donde empieza la salvación. Ya sabemos, como lo hemos comentado múltiples veces, que Dios cambia nuestro corazón para poder llevarnos al arrepentimiento y luego para llevarnos a la fe una vez que nos arrepentimos, porque como hemos dicho, tiene que ser previo el arrepentimiento, porque el reconocimiento total de nuestra posición y nuestro error es como matar o sepultar nuestro orgullo. Entonces, cuando venimos a Dios, Dios nos hace sus hijos. Entonces aquí ya empieza una situación diferente y empieza la misericordia. Sin embargo, nosotros vemos en nosotros mismos que todavía seguimos practicando el pecado. O sea, somos santos por creer en Cristo,
por la sangre de Cristo que nos separó y que nos santificó, pero por otro lado somos pecadores porque no vamos cambiando. ¿Qué es lo que Dios pretende de nosotros? Que nosotros empecemos a ver como Él ve. La persona incrédula nunca va a poder ver como Dios ve, porque solo tiene una perspectiva. Y como su ser está en rebeldía contra Dios y vive en pecado, para él es lo que existe. Y Dios o las normas de Dios en su vida o la presencia de Dios son una molestia. Nosotros podemos ver cuando Jesús vino aquí a la tierra, cómo los fariseos y los saduceos y los herodianos empezaron a luchar en contra de Jesús, empezaron a odiarlo. ¿Por qué? Porque no estaba, Jesús no actuaba de acuerdo a los estándares que ellos habían prácticamente establecido. Entonces fueron poco a poco revelándose, revelando, hasta que decidieron quitarlo de su vida. Esto es matarlo. ¿Me escuchan bien, verdad? Se escucha eco porque Marisela tiene encendido el micrófono. Ah, ok. Marisela, ¿quisieras apagar tu micrófono? Voy a Ahora encontrarlo. sí, ya, ¿Ya? ¿Ya ya, se apagó? Ah, gracias. ya. Sigue ¿No? prendido. Sigue prendido. Es que Bueno, como ahora no tengo la compu, ahorita intento apagarlo. Disculpen. ok. Entonces, eh, por eso es que, Perdón, Marisela, tacha el micrófono, ponle un tache porque si no se sigue oyendo el eco. Es que no entré ahora en la computadora y a este no le agarro. a ver, Ya. ya. Sí, ya se puso. Sí, ya se dejó de oír el eco. Bueno, volviendo al punto. Entonces, los fariseos, los saduceos, los herodianos, que eran los principales enemigos de Jesús, no soportaron que se les cambiara la jugada, lo que ellos ya habían establecido como que eran las normas correctas, y en un sentido, muchos de ellos cumplían la ley. Ya vemos a Pablo en un celo equivocado, cómo empezó a perseguir la iglesia, etcétera. Y él mismo dice, actuaba en ignorancia hasta que Dios se le presentó en el camino a Damasco. Pero en general, el hombre sin Dios aborrece a Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya Dios nos da la mente de Cristo, etcétera, el nuevo nacimiento, pero todavía seguimos con hábitos pecaminosos. Todavía nos atrae y nos seduce el pecado. ¿Qué es lo que Dios quiere en este punto? Que nosotros empecemos a ver como Dios ve. Para esto nos ayudan las escrituras y nos ayuda el mantener la palabra de Dios morando en nuestro corazón. Esto es leer, meditar, memorizar en la medida que sea posible, porque esto va a ir disciplinando nuestra mente y va a ir metiéndola digamos, al camino de Dios. Mientras no esté la palabra en nuestra mente, no va a haber oposición, vamos a suponer. Por ejemplo, vamos a usar el caso de David. David tuvo una tentación con Betsabé, fue avanzando, fue avanzando hasta que llegó a pecar. Sin embargo, él nunca vio la magnitud de su pecado hasta que lo confrontó el profeta Natán. Pero en ese tiempo, él estaba ciego al pecado, estaba ciego, perdón, ciego a la voz de Dios. Por eso es que Natán tuvo que poner una alegoría para mudar el aspecto de las cosas y él pudiera ver con claridad. Y cuando descubre, pues es donde se declara prácticamente tanto el Salmo 32 como el Salmo 51, que son los salmos de máxima contrición, de arrepentimiento. Entonces nosotros como creyentes tenemos que en nuestro proceso
aprender a ver cómo Dios ve el pecado, para que veamos el engaño del pecado y lo empezamos a aborrecer. Por ejemplo, estábamos usando ahorita el ejemplo de David. Tienes una tentación pecaminosa, pero ¿qué hace? ¿Qué puede hacer la palabra de Dios cuando está morando en tu corazón? Inmediatamente pone el versículo en tu mente. A lo mejor puede poner hasta toda la enseñanza de David, ¿no? Pero, por ejemplo, no cometerás adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La palabra puede frenarte a seguir en el proceso del pecado, por eso es tan importante tenerla. Mientras más esté la palabra morando en tu mente, y obviamente tu corazón, que es el centro de las emociones, más va a haber, más se va a contrarrestar esa lucha. Vamos al ejemplo de la tentación de Jesús en el desierto. Seguramente Satanás, como uno de los seres más inteligentes, obviamente nunca más que Dios, estuvo trabajando mucho tiempo para tratar de confundir a Jesús. Cuando ya él se va al desierto, después de que ayuna 40 días y 40 noches y tiene hambre, su cuerpo está debilitado, es cuando él presenta la tentación. Pero ¿qué hizo Jesús? El conocimiento profundo de la palabra de Dios pudo desenmascarar las insidias del diablo, que era tomar el lugar, su vida en sus manos, tomar el lugar de Dios, dejar la codicia, etcétera. Entonces, así es como él opera. Nosotros nunca vamos a dejar de pecar si no aprendemos a ver cómo Dios ve el pecado. Y cuando empezamos a verlo, entonces comenzamos a, a aborrecerlo. Por ejemplo, eh, estamos hablando de hostilidad. Hay palabras como detestar, aborrecer y abominar, que son palabras fuertes, pero todas se emplean en las escrituras para describir la relación de Dios con el pecado y con el pecador. Fíjense, aborrece, abomina y detesta. Entonces tú puedes decir, a ver, ¿cómo está mi vida? ¿Qué tanto estoy yo aborreciendo el pecado? A lo mejor hay algunas cosas que tú ya hiciste a un lado de tu vida, pero hay otras que no puedes dejar. Puede ser, por ejemplo, la mentira. Nos creemos que la mentira nos saca de apuros, pero en realidad siempre la mentira nos mete más en apuros. ¿Por qué crees que nos mete más en apuros? Porque la mentira, digamos, debilita tu carácter. Desde que nosotros nacemos de nuevo, Dios empieza a formar el carácter de Cristo, la mente de Cristo, o formar a Cristo en nosotros. Las tres cosas es lo mismo. Y parte de esa formación es hacernos fuertes espiritualmente e ir llevando a cabo convicciones. Pero una área en la que fallemos, por ejemplo, la mentira, como lo que estamos diciendo, nos debilita y nos hace que retrocedamos. Uno puede ser ahí una pequeña mentirita inocente. Si ustedes se dan cuenta, ahí ya nosotros ya estamos justificando, porque Dios dice, no mentirás así, llanamente. No dice, no dirás grandes mentiras, pero puedes decir pequeñas mentiras. Él no pone grados, dice, no mentirás. Entonces muchas veces nosotros a pequeñas mentiritas o pequeños comentarios con falta de honestidad, por ejemplo, nosotros los hacemos y muchas veces no generamos, no generamos culpa porque estamos acostumbrados a ello, pero la misma palabra nos puede llevar a darle la misma importancia, ¿no? Un comentario deshonesto, una pequeña mentira, es mentira. Y así es como tenemos que empezar a ver el pecado. Grave. Recuerden ustedes que dice la escritura en Gálatas que la circuncisión no es nada,
no vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Nosotros como creyentes cumplimos la ley por amor, por gratitud, y además ya tenemos la mente de Cristo. Entonces, en la medida que esa mente se va desarrollando y vamos haciendo a un lado todo este tipo de prácticas que consentimos, entonces nos vamos haciendo más fuertes para vencer el pecado y sobre todo para detectarlo, para discernir cuando algo anda mal. No se nos olvide que el Espíritu Santo entró en cada persona que se convierte, o sea, entró en nosotros como creyentes, y Él es una voz que está muy por ahí, muy interna, pero muy fuerte, y más fuerte mientras más entregados vivimos, que muchas veces nos impide pecar. O sea, este es un proceso, pero ahorita nos debe quedar claro que Dios detesta, aborrece y abomina el pecado. Y tenemos también que saber, porque tú dices, oye, qué fuerte que Dios, que es amor, aborrezca el pecado. Pero aquí podemos ver como segundo punto que el aborrecimiento está en perfecta armonía con sus atributos, inclusive el atributo del amor. Entonces, a diferencia del hombre, el aborrecimiento de Dios hacia el pecado es santo, justo, y es el resultado de su amor. A veces es difícil entender esto, pero si nosotros vemos a Jesús, la más grande expresión de Dios de amor en Jesucristo en la cruz, como Él tuvo que morir en forma, pues, sin haber pecado y cargar nuestras culpas. El hecho de menospreciar esto es, es algo muy fuerte, es menospreciar su amor. Por eso en Hebreos 10:29 dice, primero el 28 dice, ¿no? El que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Pero el 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces aquí el resultado del que rechaza el amor de Dios y quiere seguir en el pecado es causa de aborrecimiento. ¿Por qué? Porque él ya expresó, porque él ya expresó su amor en Cristo. La máxima expresión del amor de Dios es Jesucristo. Entonces, el aborrecimiento de Dios como tercer punto es también entender que es un menosprecio, una negación a su amor que concuerda con el Hebreos 10:29. Entonces vamos a ver, examinar algunos pasajes del Antiguo Testamento y luego del Nuevo que hablan precisamente de ellos. Primero, Salmos 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. Y esto no es una negación de Juan 3:16, que todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, etcétera, sino concuerda exactamente con lo que estamos diciendo. O sea, Dios ya puso en Cristo y desde antes de la fundación del mundo todo de su parte, porque en su corazón Dios ya había sacrificado a Cristo antes de que todo esto sucediera. Por tanto, no es una negación de su amor, sino más bien es el resultado de lo que hace el pecado y cómo ciega. Luego, pero os digo, en Mateo 5:44 y 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad, llorad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. O sea, nosotros, la postura nuestra, como Dios a través de Jesús, fue perdonar y dar una oportunidad. Amó al mundo y dio a su Hijo, ¿sí? Y nosotros seguimos ese proceso. Pero a final de cuentas,
La ira de Dios se va a manifestar como nos lo menciona adelantito de Juan 3:16, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Podríamos decir, y por eso el segmento que estamos viendo precisamente es la misericordia de Dios, pero tiene que entrar muy bien esta situación tenemos que entender muy bien esta situación del aborrecimiento para que en contraste podamos ver la grandeza de su amor y que la grandeza de su amor cubra o contrarreste, mejor dicho, toda inclinación hacia el pecado. De los incrédulos, creen en Cristo para salvación, y de los que ya estamos en Cristo, para santificación. Recuerden, primero viene la salvación, y una vez que se da la salvación, mientras Dios nos tenga en este mundo, viene el proceso de santificación. Y cuando ya vayamos a su presencia, ya seremos como Cristo, como dice Juan 3, primera de Juan 3, ¿no? Ahora somos hijos de Dios, ya uno se ha manifestado como lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es Él. Ahí se va a terminar nuestro proceso de santificación, cuando Él ya nos lleve a su presencia. Se va a terminar, pero mientras tanto, mientras Dios nos tenga en este mundo, va a venir ese proceso de santificación. Y va a ir en avance en la medida de nuestra obediencia y de que aprendamos a ver como Él ve. Por eso es tan importante estar siempre analizando nuestra vida. Si dedicáramos a un espacio de tiempo en nuestras vidas, hemos dicho que lo mejor para tener tiempos devocionales es en la mañana, porque Dios nos llena de su palabra, nos da el escudo de su gracia, podemos pedir por las cosas que vamos a hacer, podemos orar para que Dios nos libre o nos fortalezca en nuestras debilidades, pero sería bueno que al final de día, dentro de nuestro tiempo devocional, hiciéramos un repaso de nuestra vida como estuvo, para que pudiésemos detectar algún área de pecado que está suelta o que no percibimos o que está sin control y en ese momento arrepentirnos. Si tú dejas pasar un día sin un análisis como este, entonces vas a pasar por alto el pecado, pero recuerden, cada pecado cometido, y estamos ya hablando como creyentes, y no confesado, va deteriorando nuestra relación con Dios y nuestra espiritualidad. Por eso Dios nos dejó primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, etcétera, porque es importante como creyentes detectar, confesar. ¿Por qué confesar? Porque al confesar es reconocer y liberarnos de la esclavitud que produce el pecado y mantener nuestra comunión con Dios. ¿Cómo vamos a tener comunión con Dios si estamos consintiendo el pecado como creyentes? Pues se pierde la comunión, se pierde el gozo, se pierde la paz, pero en la confesión diaria se restablece esa comunión. Y es importantísima esa comunión porque ahí es donde está la luz. Recuerden, en tu luz veremos la luz, ¿no? Ahora vamos al Salmo 7:11. Aunque ahorita vamos a repetir algunos de estos como dentro para ahondar en los conceptos. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea que el mundo incrédulo, Dios está airado contra él. Por eso es que la paga del pecado es muerte y el incrédulo no tiene gracia, sino va rumbo al infierno. Lo que Dios puede hacer en vida es darle la oportunidad, es derramar su misericordia. Y a veces Dios va preparando a la gente para el llamamiento, ¿sí? Pero no se nos olvide que Dios aborrece a los que hacen iniquidad, como ya vimos en el Salmo 5:5. Entonces, tenemos que entender que el amor de Dios es de tal naturaleza que Él es capaz de amar en los mismos términos
que aborrecer a los que son objeto de su ira, ¿sí? Pero Dios obra para salvación. Nunca se nos olvide. Y eso a la luz de Job 33, 26, 27 en adelante, que él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces para con el hombre. Entonces ahí está, a través de la naturaleza, a través de la conciencia, a través de la palabra de Dios, de la vida de Jesús, dependiendo de la situación de cada persona donde esté, Dios va a actuar en él. Entonces, a final de cuentas, Dios siempre da esa oportunidad. Pero recuerden ustedes que su amor lo llevó a dar a su Hijo. Por tanto, el que aborrece es objeto de su ira y de su odio. Ahora, Dios, como cuarto punto, Dios es paciente a quienes son objeto de su aborrecimiento y ofrece la salvación. Entonces ahí vemos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Él es paciente. El día del juicio, nadie le va a poder decir a Dios, tú no tenías razón. Si ustedes ven este pasaje de Filipenses 2, cuando habla de que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, etcétera, al último dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. A final de cuentas, la gente que va a ser condenada va a tener que postrarse y reconocer el amor de Dios, pero ya no va a haber remedio. Es en vida. Por eso dice, y la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es en vida donde está manifestada la paciencia de Dios para la conversión. Entonces, una vez que nosotros ya nos convertimos, si volteamos a ver el mundo, es un mundo perdido. Claro que Dios llama, como decíamos ahorita en Job, todos los hombres de alguna manera conocen, ¿no? Pero también Jesús dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces es en esta vida cuando Él ofrece su misericordia. Pero vendrá el tiempo cuando su oferta y la reconciliación ya no serán posibles. Y esto te lo dije Isaías 55, 6, 7. Ahorita dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí la frase importante de su amor y su misericordia es, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Hoy puede ser hallado. Entonces, ¿cómo, cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros, iglesia, hemos sido enviados, pero muchas veces para ser efectivos como instrumentos de Dios, tenemos que comprender esta verdad del aborrecimiento de Dios hacia el pecado y del destino de los que rechacen a Dios, para que nuestro cargo aumente. Todos los seres humanos tendemos a un área de comodidad, ¿no? Cuando tú en la vida, en toda circunstancia, solo te ves a ti mismo, quiere decir que no has entendido nada. Imagínense ustedes que Jesús se hubiera visto a sí mismo
en todo lo que él padeció y sufrió. ¿Hubiera podido ser el autor de la salvación? Claro que no. Entonces, si nosotros en la vida solo nos vemos a nosotros mismos, nunca vamos a ser instrumentos eficaces o instrumentos de Dios para la salvación de las almas, porque nos vamos a importar solo a nosotros mismos. Pero cuando entendemos el destino de las personas sin Dios y el aborrecimiento de Dios hacia el pecado, eso debe despertar nuestro cargo por las almas, nos debe de hacer salir de nuestra área de comodidad y buscar las oportunidades. Recuerden, el que ama no ha conocido a Dios porque Dios, perdón, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, el cargo hacia las personas que no conocen a Dios se va a dar por conocer o tener presente en nuestra mente todas estas verdades. Los seres humanos pecadores deberían conocer esta verdad para que entren en temor y temblor. Si una persona no se siente perdida, ¿por qué iba a buscar a Dios? Si siente que tiene todo en la vida, ¿por qué iba a arrepentirse o a cambiar su vida o a dejar el pecado que tanto le satisface y le deleita aparentemente? Entonces, tenemos que saber que Dios aborrece el pecado porque sabe el efecto destructivo que trae, pero también su aborrecimiento se dirige hacia todo aquel que lo practica. Tú dirás entonces, ¿cómo puede ser que nosotros podamos tratar con alguien si Dios aborrece al que lo practica? Bueno, en Judas dice, a unos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, de otros tened misericordia con temblor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. Ahí está. O sea, Dios no dice que en un sentido amemos en el sentido de consentir el pecado, sino en el sentido de la salvación, por lo cual Dios dio a su Hijo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a repetir el Salmo 5:4-5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Salmo 5, perdón, 5 y 6. Dije 4 5, pero es 5 y 6. Entonces, los insensatos. Aquí prácticamente se manifiesta el aborrecimiento de Dios contra el pecado y contra los que lo practican o contra los que hacen lo malo. En el Salmo 11 del 4 al 7 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Jehová, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces nosotros podemos ver, de acuerdo a este texto, que Jehová tiene en el cielo su trono, o sea, es un lugar santo y puro. Dios tiene, Jehová prueba al justo, Él siempre prueba, ¿no? Para purificar y limpiar y salgamos del pecado, al justo, el que ha recibido a Cristo, el que se ha identificado. Pero Jehová aborrece al que hace lo malo, su alma lo aborrece. Entonces,
Tenemos que tener muy claro esta situación. Entonces, imagínense aquellos que menosprecien a Dios, lo que les espera. Hará Dios llover calamidades, fuego y azufre sobre el cáliz de ellos. Esa es la porción. Entonces, si Dios es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Cuando o cuando una persona, un pecador, se da cuenta y reconoce su pecado, entonces tiene la oportunidad de buscar a Dios. Por eso es que nadie puede venir a Dios, según dijo Jesús en Juan 6, si el Padre el que le envió no le llamare. Necesitamos el llamado de Dios para despertar del sueño. Entonces, vamos a considerar estos textos bíblicos que se emplean en palabras fuertes, pero claves respecto al aborrecimiento de Dios. Abominación, abominable. Dios está a disgusto. Dios refleja esa actitud reprobada hacia los que son contrarios o actúan en contra de su santidad. Por tanto, su aborrecimiento es santo hacia el pecado y al que lo practica, o sea, al pecador. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué dice Levítico 20:23. Cuando Dios ya forma la nación de Israel, entonces se empieza a dar prácticamente sus leyes, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Dios preparó a Israel para entrar y por eso lo usó como un instrumento de juicio para destruir a todas las naciones incrédulas y dio mandamientos específicos para que Israel se mantuviera bien. Pero ¿qué hizo Israel? No desobedeció este mandamiento porque les cansó la guerra, no tuvieron la suficiente fuerza porque no generaron la suficiente convicción de acuerdo a lo que Dios les decía, que empezaron a no matar y destruir a todos los que Dios decía. Y Dios les había advertido que si no destruían a las naciones que de la tierra de Canaán completamente, serían aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. Y esto fue lo que tristemente sucedió. En Deuteronomio 18:12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. O sea, eso dice el 18:12. Y luego vamos al 25:16 que dice, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Entonces, si nosotros analizamos este texto, nos podemos dar cuenta que la tierra de Canaán, claro que tuvo su oportunidad de arrepentimiento. En aquel entonces no había internet como ahora, etcétera, pero las noticias corrían. Imagínense todos los milagros de Dios para sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud bajo el poder de la nación más poderosa del mundo en ese tiempo, y luego entrar al desierto. Y por la desobediencia, Dios los confinó a vagar durante 40 años en el desierto, que por cierto el número 40 es un número de transición, o sea, de la vida de esclavitud a la vida de la gracia. Pero Dios les dijo, yo abominé y por esta causa las echo delante de ti. O sea, no es que otra razón, sino que Dios usó a Israel como un instrumento de juicio. Ellos debieron haberse conservado de esta manera, siguiendo los caminos de Dios y ser un ejemplo al mundo de la gracia soberana de Dios para que el mundo antiguo viniera a Dios a través del testimonio de Israel.
Entonces, imagínense ustedes, Israel falló, ahora esta encomienda está en la iglesia y vemos que el cristianismo está prácticamente en una, eh, ¿cómo se llama? Fue la palabra, eh, ya no está viviendo según las verdades. Apostasía. El Salmo 95:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, decimos, ¿por qué me sucede eso? ¿No? Y nos damos cuenta que no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Puede haber cosas veladas de nosotros por falta de profundizar en el estudio de la palabra. El incrédulo no va a entender esto hasta que Dios se lo haga ver o use sus instrumentos de juicio. Ahí estamos hablando del Salmo 95:10. Le correspondía a Israel. Pero ahora vamos al Antiguo Testamento. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí está. El falso creyente, como los fariseos y los saduceos, el Israel religioso, profesaba conocer a Dios, pero sus hechos lo negaba. Pero delante de Dios eran abominables y rebeldes. Y estaban reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué creen ustedes que las únicas obras que valen, son las que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas? Aún como creyentes, tenemos que entender que el hecho de estudiar la palabra, asimilarla, de vivirla, nos va a permitir ver con claridad las obras que Dios preparó. ¿Por qué razón? Porque el árbol malo da fruto malo y el árbol bueno da fruto bueno. No puede el árbol malo dar fruto bueno, ni el árbol bueno dar fruto malo. Así que al árbol se le conoce por sus frutos, como dice el Sermón del Monte en Mateo. Entonces, ¿quién es el árbol bueno? Jesucristo. ¿Cuáles son las obras que van a trascender a la eternidad? Las obras que Él preparó de antemano. ¿Cómo las vamos a poder detectar o discernir? Compenetrándonos en la palabra en forma profunda. Recuerden ustedes, en tu luz veremos la luz. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué quiere decir? Que mientras nosotros vivamos todavía en ese doble ánimo, como menciona Santiago, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ya como creyentes, no vamos a poder discernir con claridad la verdad. No vamos a poder ver la luz. Por eso es tan importante aprender a ver como Dios ve. Si aborreces el pecado, lo primero con lo que tienes que tratar es con tu propia vida. Dice Apocalipsis 21:8, la mayoría los conocemos, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, todo aquel que rechazó a Dios y que quiso vivir como quería, y se encuadran las características de este tipo de personas, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, etcétera, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pues ahí está como el Nuevo Testamento también nos habla de la ira de Dios y el resultado de vivir en pecado y de rechazar a Dios. Entonces, recuerden ustedes, ¿cómo irán si no hay quien les predique?
¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y la iglesia es la que tiene esta encomienda. Por eso, como prioridad de nuestra vida, debe ser confesar su nombre. O sea, todo lo demás, si nosotros damos nuestra vida por otras cosas, se nos va a pasar el tiempo y vamos a desperdiciar hacer tesoros en los cielos. ¿O acaso no dice el mismo capítulo 7, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón, allí estará también vuestro corazón. Entonces, si das tu vida por las cosas de este mundo y no te sensibilizas a la obra de Dios, entonces todo lo vas a perder. Vas a pasar a la vida eterna, como dice 1 Corintios 3, 13 al 15. La obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará. El día es el día que todas las cosas se pongan en la luz, en evidencia. Si la obra de algunos permaneció, recibirá recompensa. Si la obra de algunos se quemare, recibirá pérdida. Será probada por el fuego. ¿Cuál es el fuego? La fe. Entonces, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego, así como de panzazo. Ya la salvación es muy grande. Quien la tiene, gracias a Dios. ¿Pero te vas a ir solo con ello? Por eso Dios nos dejó en este mundo todavía como iglesia. Nos concedió el privilegio de confesar su nombre. Recuerden, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo creer en Él, sino también padecer por su nombre. Es el privilegio. Entonces, no nos confundamos en los que Dios quiere, pero para poder actuar con veracidad, con firmeza, con poder, tenemos que tener la mente de Cristo. Y parte de tener la mente de Cristo es aborrecer el pecado, que la palabra de Dios guíe nuestros actos, para lo cual tiene que estar morando en nuestro corazón, y obedecer, someternos a Dios, ya no vivir por las cosas de este mundo. Tú dirás, oye, pero si vivo por las cosas de este mundo, digo, si no hago cosas de este mundo, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, Dios te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. A veces nos sentimos decepcionados porque Dios no cumple los estándares que nosotros tenemos. Pero muchos de esos estándares que nosotros tenemos no son los necesarios para poder servir a Dios. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 2 dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si tú realmente crees en Dios, debes de saber que así como para la conversión Dios te puso en la época, en el país, en la ciudad, los padres que te dio, etcétera, para que te convirtieras en su infinita sabiduría, también en la circunstancia que Él te tiene es donde más lo puedes servir. Pero ¿qué pasa si quitas los ojos de Jesús? Te vas a extraviar. Si un ciego guía a otro ciego, se extraviarán y ambos caerán al hoyo. Eso dice la Escritura. Por tanto, nosotros tenemos que
hallar nuestro gozo sobre la situación en la que Dios tiene cada uno y confiar en que Él se va a encargar de lo necesario. Ahora, una persona puede pensar, yo necesito para servir a Dios X cosa, ¿no? Quizá puede decir, necesitaría tener los suficientes recursos para ya no trabajar, etcétera. U otra circunstancia a la que ustedes puedan imaginarse. Pero si tú hoy, como vives, no estás sirviendo a Dios de todo corazón, menos lo servirás si Dios te diera todos los deseos de tu corazón. Entonces tenemos que aprender a evaluar por qué quiero esto. ¿Esto va de acuerdo a lo que Dios quiere conmigo en este mundo? Recuerden que en el libro del Apocalipsis dice que Dios, ¿cómo dice? Que en el reino de Dios van a estar los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros no sabemos, como iglesia, qué nos depare el futuro, pero las escrituras sí nos dicen que cada día, y lo estamos viendo nosotros en el avance de este mundo, se rechaza más la sana doctrina. Quizá pueda llegar el momento en que ya nos prohíban entrar a YouTube para predicar el Evangelio, que ya congelen todo eso, prohíban leer la Biblia y muchas cosas. Los Estados Unidos, ¿cuál fue la razón de la grandeza? Como decía su dólar, lo dice, en Dios confiamos. Ahora han quitado a Dios de las iglesias por vivir su propio Dios, han quitado a Dios de las escuelas, han impedido la instrucción a los niños, ahora ponen como un símbolo alto el arco iris de la homosexualidad, etcétera. ¿Y qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Se está destruyendo por rechazar a Dios. Está decayendo. Lo estamos viendo. Entonces, una nación que fue de las que más evangelizó al mundo en sus mejores épocas, ahora su testimonio es nefasto. Qué triste. Ahora, esto es reflejo de lo que el conjunto de personas viven. Claro que hay un remanente fiel del cristianismo todavía en Estados Unidos, claro que sí, pero en general la nación, como nación, ya rechazó a Dios. Ahora, nosotros, ¿por qué causa lo rechazaron? Porque quitaron los ojos de Dios, porque empezaron a vivir según sus sus propios deseos, sus propias inclinaciones. Eso nos debe enseñar a nosotros aprender a vivir hoy como Dios quiere que vivamos. Y a través de las pruebas que estamos nosotros viviendo, Dios está desarrollando nuestro carácter. Porque si Dios así lo decide y todavía entramos en el punto donde haya persecución de la iglesia, ¿qué va a suceder si no desarrollaste un carácter verdadero, cristiano? Cuando te amenacen con tu vida, ¿vas a negar a Jesús? O cuando vengan las presiones y nos tocará vivir la primera parte de la tribulación, donde no puedas comprar ni vender si no aceptas la marca de la bestia y no aprendiste a vivir esta situación que dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Por supuesto que si Dios permitiera eso, recuerden en Israel en Gosén, Egipto estaba bajo juicio, pero ellos tenían luz cuando las tinieblas, hubo granizo, pero ellos no tuvieron el granizo en sus ganados, etcétera. Siempre Dios tendrá protección. Pero cuando viene una prueba, ¿saben qué pasa?
Si no hay carácter, cedemos ante la presión. Por eso Dios ahorita, a través de las pruebas que está llevando a cabo en nuestra vida, está formando ese carácter. Nosotros no sabemos qué va a suceder en un futuro. La palabra nos advierte, ahorita hay varias tendencias de cómo serán las cosas, pero a nosotros lo que más nos debe importar, hoy por hoy les voy a decir qué es. Si hoy yo estoy aquí, es porque como soy parte de la iglesia y como parte de la iglesia, tengo que cumplir mi llamamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces imagínate tú, que no ames tu iglesia, nuestra iglesia. Nuestra iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Si tú no estás amando tu iglesia, en la cual Dios te puso, a la cual perteneces, y esto implica poner toda tu concentración en el avance de ella para cumplir el gran llamamiento, entonces en un sentido estás rechazando el llamado de Dios. ¿Qué va a suceder cuando Cristo venga? Va a desposar a la iglesia como una virgen pura, ataviada, sus vestidos blancos, que significa la pureza y todo. Entonces, si nosotros no, que somos parte de la iglesia, no nos comprometemos como una virgen que va a ser desposada en purificar y limpiarle para recibir al esposo que es Jesús, entonces no tenemos una convicción, no hemos entendido. ¿Ven la importancia de saber que Dios aborrece el pecado? Y luego vamos al llamamiento. Digo, más adelante vamos a ver también otros aspectos, ¿no? Para el próximo estudio. Creo que el próximo miércoles es el último del mes, pero el que sigue, ¿no? Que es oración, pero al próximo. O sea, si nosotros no nos comprometemos, si nosotros no entendemos esto, amamos verdaderamente a Jesús. Si estamos anteponiendo criterios propios o estamos condicionando situaciones o nos enojamos por algo, eh, etcétera, entonces, dígame una cosa. Yo sé que todos amamos a nuestros hijos, o si no tenemos hijos, hermanos, padres, si todavía tenemos, etcétera. Cuando un pariente o un familiar tuyo enferma, si lo amas, vas a hacer todo lo que puedas por él. ¿A poco no es cierto? Si amas a tu iglesia, vas a hacer todo lo que puedas por ella. Eso implica participación, tiempo, oración, ¿sí? Pedirle a Dios que cumpla su propósito en nosotros como iglesia, ya que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué anhelo tienes de que un día Jesús, cuando venga por nosotros, tú te presentes como esa virgen pura, blanca, resplandeciente, ataviada, que cumplió con su ministerio? Entonces no nos dejemos engañar por este mundo que es sensual y todo, que tiene otros valores, sino hagamos un lado los valores de este mundo. Por eso les puse el ejemplo de los tesoros en la tierra y en el cielo. Y vayamos por los tesoros de Dios, por los tesoros del cielo, que es vivir, que es cumplir el llamamiento que Dios nos dio. Y si en nuestro corazón hay algo que estorbe, quiere decir que hay pecado. Recuerden por qué los judíos, fariseos, saduceos, herodianos, etcétera, no pudieron ver a Jesús. Muchos de ellos cumplían mejor que nosotros la ley. ¿Por qué no lo pidieron? Porque hicieron una religión en sus propios términos. Cuando viene la luz, que es Jesús, y los desenmascara para que reconsideren,
no quisieron cambiar, solo unos pocos de ellos, como José de Arimatea, como Nicodemo que fue a ver a Jesús de noche, ellos se convirtieron. Más adelante Pablo. O sea, si nosotros queremos establecer o moldear el cristianismo de acuerdo a nuestros propios términos, ya fracasamos en el llamamiento porque solo vamos a ver sobre nuestros intereses y nuestro egoísmo va a regir. Hay pecado. Nosotros debemos vivir para complacer a Dios, para seguir su camino y nuestra mente tiene que estar concentrada en ello. Y Dios promete que si eso haces, nada te faltará. Entonces, hagamos tesoros en los cielos. Comprendamos con profundidad lo que es el aborrecimiento de Dios para que aborrezcamos el pecado, pero también en nosotros, primera instancia, ¿no? Qué inclinaciones yo como creyente todavía tengo hacia el pecado? ¿Qué me está impidiendo amar a Dios de tal manera que esté dispuesto yo a dar mi vida por Él? Imagínense muchos de los santos del Antiguo Testamento, ya para concluir, si no hubieran tenido estas convicciones, o sea, de la iglesia del primer siglo, no hubieran dado su vida por Cristo. Vemos en los 12 apóstoles cómo Dios los fue transformando y muchos, pues, al final todos murieron, ¿verdad? Pero Pedro, el impulsivo, el rebelde y todo, a final de cuentas, Dios lo cambió también. Aún en el camino tuvo que ser reprendido por Pablo, ¿se acuerdan ustedes? En Gálatas. Pero así es Dios. Siempre está tocando esas áreas en las que no estamos bien, a través de un estudio, a través de una vivencia, a través de una prueba. Seamos sensibles a la voz de Dios para aprender a ver el pecado como Él lo ve y aborrecerlo. Por tanto, mi consejo es, antes que nada, hagamos primero en nosotros un proceso, un análisis para tratar de detectar esto. De esto depende nuestro futuro y cambiemos nuestra forma de pensar para vivir a Cristo. ¿Qué harías tú si supieras que Cristo viene mañana? ¿Qué harías? ¿Te entraría el sentido de urgencia? Yo creo que sí. Pues tenemos que vivir como si Cristo viniera mañana. Y eso nos va a sacar de la comodidad y nos va a dar fuerzas. Porque imagínate, pues todos nuestros parientes y familiares, etcétera, que no son salvos. Por eso Pablo dijo, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos por este estudio. Muchas gracias, Padre, por todas estas enseñanzas que nos das. Te pedimos que siempre tú las sigas guiando a través del poder de tu Santo Espíritu para que seas tú el que nos enseñe a través de los instrumentos que tú elijas y uses. Pero más allá de ello, Señor, enséñanos a aprender de cada circunstancia de la vida para poder detectar y ver el pecado, rechazarlo, para abominar los efectos del pecado y llevar una vida de mayor consagración. Sobre todo, Padre, pon en nuestra mente el destino de aquellos que no te conocen y danos fuerzas, saca fuerzas de nuestra debilidad para que podamos, Señor, tener la oportunidad de hablarles a muchos. Es claro que ya estamos en el fin de los tiempos por todo lo que está pasando en este mundo. No sabemos el día que vayas a venir, pero enséñanos a vivir como si mañana vinieras. Guarda nuestra iglesia en santidad y pureza. Danos un compromiso en nuestro corazón con ella, Señor, sabiendo que somos parte del cuerpo de Cristo
y enséñanos a amarte a ti por sobre todas las cosas. Trae salud también, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.